En un apartamento pequeño y con poca luz en las afueras de una ciudad bulliciosa, vivía un niño llamado Alex con su madre, Sara. Sara había estado luchando contra una enfermedad grave durante años. Su condición empeoraba día a día, dejándola postrada en cama e incapaz de trabajar. Sus ahorros se habían reducido a casi nada, y el peso de las facturas médicas y los gastos básicos de subsistencia se habían convertido en una carga enorme que amenazaba con aplastar sus espíritus. Alex, a la tierna edad de 12 años, sintió que el pesado manto de la responsabilidad cubría sus hombros. Era un niño brillante, sus ojos eran un espejo de un alma mucho mayor que sus años, moldeada por las dificultades y el amor feroz por su madre. El apartamento, aunque pequeño y desgastado, estaba lleno de calidez y recuerdos de días mejores. Fotografías de Sara en tiempos más saludables adornaban las paredes, en marcado contraste con la frágil figura ahora confinada a su cama. A pesar de las terribles circunstancias, el amor de Sara por Alex brillaba tan intensamente como el sol. Ella pasó sus días enseñándole con libros antiguos, inculcándole valores de bondad, resiliencia y la importancia de buscar la alegría en las cosas más simples. Su vínculo era inquebrantable, un rayo de esperanza en los tiempos más oscuros. Una mañana fría, mientras la ciudad despertaba con el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, Alex emprendió una misión. Había elaborado un plan, simple pero valiente. Armado con un montón de postales, restos de días mejores cuando Sara solía coleccionarlas en sus raras y modestas vacaciones, Alex decidió venderlas. Cada postal era una ventana a una época más feliz, una instantánea de alegría, y él creía que la gente pagaría un pequeño precio por una parte de esa felicidad. Las calles estaban abarrotadas, la gente pasaba corriendo en una confusión de colores y sonidos, demasiado absortas en sus propias vidas para notar al joven con ojos esperanzados. El corazón de Alex latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba a su primer comprador potencial, un anciano sentado solo en un banco del parque, dando de comer a las palomas. Con manos temblorosas, Alex presentó una postal, explicando su causa en una voz apenas más que un susurro. El hombre escuchó y sus ojos se suavizaron mientras Alex hablaba. En ese momento se hizo una conexión, un entendimiento silencioso que trascendió las palabras. El hombre metió la mano en su bolsillo y le entregó a Alex algunas monedas, mucho más de lo que valía la postal. Animado por este pequeño acto de bondad, Alex continuó. Cada encuentro es un paso hacia la esperanza, cada venta un faro de luz en la abrumadora oscuridad. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Alex contó sus ganancias. No era mucho, pero alcanzaba para comprar algo de pan y algunas cosas de primera necesidad. Su corazón se llenó con una mezcla de orgullo y alivio mientras regresaba al apartamento, ansioso por compartir el éxito del día con su madre. A su regreso, Sara lo saludó con una sonrisa que iluminó la habitación y sus ojos brillaban de orgullo. Mientras compartían esa modesta comida, el apartamento se sentía un poco más cálido y la carga un poco más ligera. Por un momento se permitieron creer que todo estaría bien, pero el destino tenía otros planes. El día siguiente trajo consigo a un misterioso extraño, un giro de los acontecimientos que empujaría a Alex a una aventura más allá de sus sueños más locos, desafiando su coraje, poniendo a prueba su ingenio y revelando la fuerza del vínculo entre una madre y su hijo. Mientras Alex yacía en la cama esa noche, los acontecimientos del día repitiéndose en su mente, no podía quitarse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a descubrir secretos escondidos en lo más profundo de sus vidas, un viaje de descubrimiento, peligro y destino. Y así se preparó el escenario, se pusieron en marcha las piezas de una historia épica de aventuras, misterio y el vínculo inquebrantable del amor, una historia que cautivaría los corazones de todos los que la presenciaran, un testimonio del poder de la esperanza en el mundo. Cara de desesperación. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una sensación de anticipación de la que Alex no podía deshacerse. Después del éxito del día anterior, estaba ansioso por seguir vendiendo postales,
aunque una parte de él esperaba volver a encontrarse con alguien como el amable anciano. Lo que no sabía era que su deseo estaba a punto de ser concedido de una manera que superaría sus sueños más locos. Mientras el sol de la mañana proyectaba sus tonos dorados sobre la ciudad, Alex partió con sus postales, cada paso impulsado por una nueva determinación. Las calles estaban vivas con la sinfonía de la conmoción diaria, pero Alex se movía con determinación, sus ojos explorando el mar de caras en busca de compradores potenciales. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera la mirada de alguien sobre él, un sentimiento tan intenso que lo hizo detenerse en seco. Al girarse, vio una figura envuelta en misterio, una persona envuelta en una prenda oscura y vaporosa que parecía fuera de lugar en medio de la vestimenta informal de los habitantes de la ciudad. El rostro del extraño estaba oscurecido, escondido bajo la sombra de un sombrero de ala ancha, pero Alex podía sentir la intensidad de su mirada. La curiosidad se mezcló con la aprensión cuando Alex se acercó. La presencia del extraño emanaba un aura de intriga. Sin decir una palabra, la figura extendió una mano, revelando un sobre blanco impecable. Desconcertado, Alex lo aceptó. Sus dedos rozaron los del extraño, un toque fugaz que le provocó un escalofrío por la espalda. Luego el extraño se dio vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud tan repentinamente como había aparecido. Alex se quedó allí, sobre en mano, con un sinfín de preguntas dando vueltas en su mente. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué le habían dado un sobre? ¿Y qué secretos contenía? Ansioso por encontrar respuestas, Alex encontró un rincón tranquilo y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota, escrita con una letra elegante, y una suma de dinero que excedía con creces todo lo que había ganado vendiendo postales. La nota era críptica y ofrecía pocas explicaciones, pero hablaba de una serie de tareas, cada una de las cuales conducía a la siguiente, prometiendo que la finalización de estas tareas conduciría a una recompensa más allá de la mera ganancia financiera. La nota terminaba con una pista, un acertijo que insinuaba la ubicación de la primera tarea. Alex leyó y releyó la nota. La emoción lo recorrió. Este no fue un encuentro cualquiera. Fue el comienzo de una aventura, un desafío marcado por el propio destino. Después de asegurarse de que su madre estuviera cómoda y tuviera todo lo que necesitaba, Alex se dispuso a resolver el acertijo. La pista lo llevó por las sinuosas calles de la ciudad. Cada giro revelaba nuevas imágenes y sonidos, hasta que llegó a una vieja biblioteca abandonada que el tiempo había olvidado. La biblioteca, que alguna vez fue un edificio majestuoso, ahora permanecía en silencio, con sus secretos ocultos detrás de ventanas tapiadas y una puerta cerrada con llave. Pero el enigma había llevado a Alex hasta allí por una razón, y estaba decidido a descubrirlo. Después de buscar en el perímetro, descubrió una entrada oculta, una pequeña puerta camuflada por una hiedra cubierta de maleza. Con el corazón acelerado, Alex entró en la biblioteca. El aire mohoso se llenó del aroma de libros viejos e historias olvidadas. El interior era un laberinto de estantes, cada uno de los cuales se doblaba bajo el peso de innumerables tomos. Motas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las rendijas de las ventanas tapiadas, proyectando un brillo etéreo sobre la escena. Mientras Alex exploraba, se topó con un libro que parecía fuera de lugar, con la cubierta menos gastada que los demás. Recordando la naturaleza críptica de la nota, sacó el libro del estante, revelando un compartimento oculto en la pared detrás de él. Dentro del compartimento había otra nota. Esta proporcionaba los detalles de la primera tarea. La tarea era simple pero extraña: devolver un objeto perdido a su legítimo dueño, un objeto que tenía un valor sentimental significativo, pero que se había perdido en el caos de la ciudad. La nota proporcionaba pistas sobre la ubicación del objeto y la identidad de su propietario, pero dejó que Alex armara el rompecabezas. Impulsado por la curiosidad y la emoción de lo desconocido, Alex se embarcó en la tarea, con la mente llena de posibilidades. ¿Quién le había encomendado estas tareas y por qué? ¿Cuál fue la recompensa final que prometieron y cómo se relacionaba con la difícil situación de él y su madre? A medida que profundizaba en el misterio, Alex se dio cuenta de que no se trataba de un juego cualquiera. Estaba siendo arrastrado a un mundo de secretos y sombras, donde cada pista revelaba una nueva capa de intriga.
pero con cada paso adelante sentía una creciente sensación de propósito, la creencia de que era parte de algo mucho más grande que él mismo. And so, with the first task set before him, Alex stepped into the unknown, unaware of the dangers that lay ahead, but driven by the hope that this mysterious benefactor might hold the key to saving his mother and changing their lives forever. Alex's journey takes a turn towards the extraordinary, setting the stage for a series of events that will test his courage, intelligence, and heart. The mysterious benefactor serves as a catalyst for the adventure, pushing Alex into a world beyond his imagination, where every decision carries weight and every clue is a piece of a larger puzzle. As the story unfolds, readers will be drawn into the mystery, eager to discover the secrets that lie ahead. The city, with its towering skyscrapers and bustling streets, seemed to hold its breath as Alex embarked on the first task set forth by the mysterious benefactor. The note, with its elegant script and cryptic instructions, lay folded in his pocket, a tangible reminder of the adventure that had chosen him. His heart, a drum of excitement and nerves, beat a rhythm of anticipation for the unknown journey ahead. The clue led Alex to the heart of the city, where the old and new melded in a dance of history and progress. The riddle, speaking of a place where knowledge sleeps and whispers of the past linger, pointed unmistakably to the city's oldest library, a grand structure of stone and wood, its once majestic presence now overshadowed by the modern edifices that surrounded it. As Alex approached the library, he couldn't help but feel as though he was stepping through a portal into another era. The building, with its intricate carvings and stained glass windows, spoke of a time when such places were revered, sanctuaries of knowledge and imagination. The heavy doors, aged by time and weather, creaked open at his touch, revealing the vast, shadow-filled interior. The silence of the library enveloped him, a stark contrast to the cacophony of the city outside. Dust particles danced in the slivers of sunlight that breached the darkness, illuminating the rows upon rows of books that lined the shelves. It was here, among these silent witnesses to the passage of time, that Alex would find the first clue to unlocking the mystery of the tasks. Guided by the riddle, Alex navigated the labyrinth of shelves, each step taking him deeper into the heart of the library. His fingers brushed against the spines of the books, feeling the texture of leather and the brittle pages, each one a key to a world waiting to be discovered. It was in the oldest section of the library, where the air was thick with the scent of aged paper and forgotten tales, that he found it, a book that seemed to call out to him, its placement deliberate among the randomness. The book, its cover worn by time, held the first clue. Tucked between the pages was a letter, sealed with wax, the insignia unfamiliar yet oddly comforting. With trembling hands, Alex broke the seal and unfolded the letter, his eyes scanning the handwritten words that would set the course of his journey. The letter spoke of a locket, lost in the chaos of time, its significance far greater than its appearance. It belonged to a woman whose legacy was entwined with the city's history, a benefactor who had once protected the very secrets Alex was now seeking. The locket was not just a keepsake, it was a key, a piece of the puzzle that connected the past to the present, the missing link in the chain of tasks that Alex had to complete. The task was clear. Find the locket and return it to its rightful place, a task that seemed simple yet daunting in a city of millions. But the letter provided clues, a trail of breadcrumbs that would lead Alex to the locket. It spoke of a park, once the estate of the woman to whom the locket belonged, now a public haven in the midst of the urban sprawl. With the letter in hand and determination in his heart, Alex set out for the park, the weight of the task ahead, both a burden and a beacon. The park, with its ancient trees and winding paths, was a world away from the concrete and steel of the city. It was here, in the shadow of a statue commemorating the woman whose legacy he sought to honor, that Alex found the next piece of the puzzle. Enterrado en la base de la estatua, protegido por una serie de trampas inteligentemente diseñadas que hablaban del ingenio de su protector, estaba el relicario. Era una pieza delicada,
con su superficie grabada con símbolos que insinuaban un significado más profundo, una historia aún por contar. Con el relicario en la mano, Alex sintió una oleada de logro, pero también una sensación cada vez más profunda de misterio. ¿Quién era esta mujer y cómo se conectaba su historia con la de él? ¿Y qué secretos guardaba el relicario que eran tan importantes para el misterioso benefactor? Cuando el sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el parque, Alex supo que había dado el primer paso hacia un mundo más grande. La tarea había parecido una búsqueda simple, pero ahora estaba claro que era parte de algo mucho más grande, una historia tejida a través de la historia de la ciudad y de su propia vida. Con el relicario asegurado y la primera tarea completada, Alex giró sus pasos hacia casa, mientras los acontecimientos del día repetían en su mente. Ya no era solo un niño que intentaba salvar a su madre. Era un jugador clave en un juego de sombras y luces, un buscador de verdades ocultas a plena vista. Y mientras caminaba, la ciudad que lo rodeaba parecía susurrar secretos, invitándolo a adentrarse más en el misterio que lo había elegido como su campeón. La aventura se profundiza, mezclando lo mundano con lo mágico, el pasado con el presente. El viaje de Alex no es solo una búsqueda física, sino un viaje al corazón de la historia de su ciudad y a su propia identidad. Cada paso adelante revela nuevas capas del misterio, atrayéndolo a él y al lector a una historia que une el tiempo y pone a prueba los límites del coraje y la determinación. Con la finalización de la primera tarea, Alex sintió una mezcla de orgullo y curiosidad creciendo dentro de él. El relicario, ahora bien guardado en su bolsillo, era más que un simple objeto. Era un testimonio de su capacidad para influir en el misterio que se estaba desarrollando en torno a su vida. Mientras regresaba a casa por las calles en penumbra, la ciudad parecía susurrar secretos. Cada sombra y cada destello de luz era una pieza del rompecabezas que estaba armando lentamente. A la mañana siguiente, Alex se despertó y encontró otro sobre esperándolo. Esta vez, no había ninguna figura misteriosa. Lo habían metido debajo de su puerta mientras dormía. En el interior encontró no solo una suma de dinero, sino también una nueva nota en la que se describía la segunda tarea. Las palabras del misterioso benefactor fueron alentadoras. Elogiaron a Alex por su ingenio y valentía, pero ofrecieron pocas explicaciones sobre el objetivo final de estas tareas. Esta segunda tarea llevó a Alex al bullicioso corazón del mercado de la ciudad, un lugar donde el aire estaba cargado de aromas de especias y productos frescos, y la cacofonía de vendedores y compradores creaba una melodía de comercio. La nota era críptica y hablaba de un objeto fuera de lugar, un pedazo de historia perdido entre los puestos del presente. Guiado por la intuición y las pistas entretejidas en la nota del benefactor, Alex navegó por el laberinto del mercado. Fue aquí, en medio del caos de las transacciones y el vibrante tapiz de la vida urbana, donde encontró una pieza de ajedrez vieja y desgastada, un caballero tallado en marfil, cuya superficie había sido desgastada por el tacto de innumerables manos. Esta pieza, explicaba la nota, era un símbolo de estrategia y protección, perteneciente a un conjunto que alguna vez fue una posesión preciada de un filántropo local que había utilizado su riqueza para salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad. Devolver la pieza de ajedrez al lugar que le correspondía significaba más que simplemente colocarla en un estante olvidado. Alex debía reintroducirlo en la comunidad de una manera que honrara el legado de su propietario original. Después de pensarlo detenidamente, Alex decidió donar la pieza a un centro comunitario local que ofrecía programas extraescolares para niños, incluidas lecciones de ajedrez. Allí, el caballero no solo serviría como recordatorio de la rica historia de la ciudad, sino que también inspiraría a una nueva generación a pensar estratégicamente sobre su futuro y el bienestar de su comunidad. Cuando Alex entregó la pieza de ajedrez al director del centro, explicándole su significado y su esperanza de que fuera utilizada para enseñar e inspirar, sintió una profunda sensación de satisfacción. Esta tarea, aunque aparentemente pequeña, era un eslabón en una cadena de acciones que poco a poco estaban cambiando la estructura de su mundo, conectándolo con el tejido más amplio de la historia y el futuro de su comunidad. Al completar la segunda tarea,
Alex entendió que las tareas no eran solo desafíos que superar. Fueron lecciones de empatía, coraje y la importancia de la comunidad. Cada tarea fue un paso en un viaje no solo para descubrir un misterio, sino para redescubrir el corazón de su ciudad y, al hacerlo, encontrar una conexión más profunda con su propio lugar dentro de ella. Al salir del centro comunitario, con la pieza de ajedrez ahora en manos de quienes la apreciarían y aprenderían de ella, Alex sintió un renovado sentido de propósito. Las intenciones del misterioso benefactor permanecieron en secreto, pero el impacto de las tareas fue claro. Con cada tarea completada, Alex no solo se acercaba más a desentrañar el misterio, sino que también se entrelazaba con el tejido del legado de su ciudad. El día se convirtió en noche, y Alex regresó a casa, con sus pensamientos en un torbellino de preguntas y posibilidades. ¿Cuál sería la siguiente tarea? ¿Y cómo revelaría aún más las conexiones entre su propia vida y la historia de la ciudad que llamaba hogar? La aventura se desarrolla con cada tarea, revelando capas de significado y conexión. El viaje de Alex es más que una serie de misiones. Es un camino para comprender el poder de las acciones individuales dentro de la historia colectiva de una comunidad. Mientras se prepara para el próximo desafío, lo hace sabiendo que es parte de algo más grande, una narrativa que se extiende más allá de los límites de sus luchas personales y llega al corazón de la ciudad misma. Con 2 tareas detrás de él, el viaje de Alex tomó un giro más profundo e introspectivo. Los desafíos del misterioso benefactor no solo habían puesto a prueba su determinación, sino que también habían comenzado a tejer un complejo tapiz que conectaba a Alex con la historia de la ciudad de una manera que nunca había imaginado. Cuando salió el sol en un nuevo día, Alex se encontró de pie frente al Museo Histórico de la ciudad, la ubicación de su tercera tarea como se describe en otra nota críptica que había aparecido debajo de su puerta. El museo, un gran edificio antiguo que era un testimonio del rico y variado pasado de la ciudad, era un lugar que Alex había visitado solo unas pocas veces en su vida. Cada visita lo había dejado con una sensación de asombro y hambre de aprender más sobre las personas y los acontecimientos que habían dado forma a su hogar. Hoy, sin embargo, su visita estuvo motivada por un propósito mucho mayor que la mera curiosidad. La nota le ordenaba buscar una exposición específica, una colección dedicada a los benefactores de la ciudad, hombres y mujeres cuya generosidad y visión habían ayudado a dar forma al paisaje cultural y social de la ciudad. Entre los retratos y las placas, Alex encontraría un mensaje oculto, una pista para comprender la verdadera naturaleza de su propia conexión con la historia de la ciudad. Mientras recorría el museo, Alex sentía como si estuviera caminando en el tiempo, y cada exposición revelaba otra capa del alma de la ciudad. Cuando llegó a la exposición de los benefactores, quedó impresionado por los rostros que le miraban desde las paredes. Había peso en sus miradas, una sensación de historias no contadas y legados esperando ser descubiertos. Al examinar cuidadosamente cada exhibición, Alex finalmente notó un pequeño detalle, casi imperceptible, en el retrato de una mujer conocida por su filantropía y dedicación a los pobres de la ciudad. Escondidos en el intrincado marco del retrato, había una serie de símbolos que coincidían con los grabados en el relicario que había encontrado. Fue una conexión que hizo que su corazón se acelerara de emoción y su mente girara con preguntas. Siguiendo el ejemplo de los símbolos, Alex descubrió un compartimento oculto detrás del retrato. En el interior encontró una colección de cartas y documentos que arrojan luz sobre una sociedad secreta que había operado en las sombras de la historia de la ciudad. Esta sociedad, compuesta por los benefactores más influyentes de la ciudad, incluida la mujer del retrato, había trabajado incansablemente para proteger la ciudad de diversas amenazas, tanto internas como externas. Su legado fue de sacrificio desinteresado y compromiso inquebrantable con el bien común. Entre los documentos había una carta dirigida a Alex, aunque cómo había llegado hasta allí era un misterio que profundizaba el enigma de su benefactor. La carta explicaba que su participación en las tareas no fue casual. De hecho, era descendiente de uno de los miembros fundadores de la sociedad, y las tareas eran una prueba, una forma de demostrar su valía para asumir el manto de sus antepasados.
La revelación fue asombrosa. Alex siempre había creído que su familia era normal y corriente, sin conexiones con los círculos influyentes de la ciudad. Sin embargo, aquí estaba, en medio de la historia, aprendiendo que su sangre llevaba un legado de valentía y filantropía. La carta concluía con una directiva: utilizar el conocimiento y los recursos que heredaría de la sociedad para continuar su trabajo, protegiendo la ciudad de una amenaza inminente que había comenzado a agitarse en las sombras una vez más. Esta amenaza no estaba definida, pero estaba claro que las tareas lo estaban preparando para una confrontación que requeriría todo su ingenio, valentía y su herencia recién descubierta. Cuando Alex salió del museo, con los documentos y el relicario a salvo en su poder, sintió una profunda conexión con la ciudad y su historia. Ya no era un niño que buscaba salvar a su madre, era un guardián del legado de la ciudad, un papel que lo llenaba de orgullo y temor. El viaje que le esperaba estaría plagado de desafíos, pero Alex sabía que no estaba solo. Los espíritus de sus antepasados y el legado de la sociedad secreta estaban con él, guiándolo hacia un destino íntimamente ligado al corazón de la ciudad misma. La aventura de Alex da un giro dramático, conectándolo con un pasado que nunca conoció y un futuro lleno de incertidumbre y peligro. El descubrimiento de su linaje y el papel de la sociedad secreta en la historia de la ciudad añade profundidad a su búsqueda, transformándola de una serie de tareas a una misión de profundo significado. A medida que se desarrolla la historia, aumentan los riesgos y Alex debe enfrentar no solo los misterios del pasado, sino también las amenazas emergentes que se ciernen sobre el futuro de su ciudad. Armado con las revelaciones de su linaje y la existencia de una sociedad secreta dedicada a la protección de la ciudad, la visión de Alex sobre su mundo fue irrevocablemente alterada. Las tareas que habían parecido desafíos aislados ahora aparecieron como piezas de un rompecabezas más grande, cada una diseñada para acercarlo más a su herencia y al papel que estaba destinado a desempeñar en la salvaguardia del futuro de su ciudad. Cuando la realidad de su situación se fue asentando, Alex sintió una mezcla de euforia y aprensión. El peso de sus nuevas responsabilidades lo presionaba, pero el conocimiento de que era parte de algo más grande que él mismo le proporcionaba una fuente de fortaleza. Ya no luchaba solo, era el último de una línea de guardianes y sus acciones estaban guiadas por la sabiduría de quienes le habían precedido. Decidido a aprender más sobre la sociedad y sus miembros, Alex regresó al compartimento oculto detrás del retrato en el museo fuera de horario, usando una llave proporcionada en la última carta que recibió. En el interior, encontró no solo documentos y cartas, sino también una serie de diarios y revistas pertenecientes a antiguos miembros de la sociedad. Estos escritos ofrecieron información sobre las operaciones de la sociedad, sus éxitos y fracasos, y los sacrificios realizados por sus miembros para proteger la ciudad de amenazas tanto mundanas como extraordinarias. Un diario en particular llamó la atención de Alex. Pertenecía a su tatarabuelo, un hombre de gran influencia en el desarrollo de la ciudad y miembro fundador de la sociedad. La revista detalla la formación de la sociedad, nacida de la necesidad de combatir una oscuridad que buscaba corromper y destruir la ciudad desde dentro. Esta oscuridad no era solo una metáfora del crimen o la pobreza, sino una presencia literal y sombría que se alimentaba de la desesperación y el caos. Mientras Alex profundizaba en el diario, descubrió referencias a un artefacto de gran poder que la sociedad había protegido durante generaciones. Se decía que este artefacto, conocido como el corazón de la ciudad, poseía la capacidad de curar y proteger, pero a un gran costo. Era este artefacto el que las misteriosas tareas le estaban preparando para encontrar y manejar. El conocimiento del corazón de la ciudad llenó a Alex de una sensación de urgencia. Si la sociedad lo había estado preparando para esta tarea, entonces la amenaza que temían debía estar al alcance de la mano. Resolvió encontrar el artefacto antes de que aquellos con intenciones más oscuras pudieran descubrir su ubicación y usarlo en su beneficio. Guiado por las pistas dejadas por sus antepasados, la búsqueda de Alex lo llevó al barrio más antiguo de la ciudad, donde las calles susurraban secretos del pasado y las sombras parecían moverse con vida propia.
Era aquí, escondido debajo de una antigua catedral, donde se decía que residía el corazón de la ciudad, protegido por acertijos y trampas que solo un verdadero guardián podría sortear. La catedral, una obra maestra gótica que había sido un faro de esperanza durante siglos, albergaba dentro de sus cimientos una red laberíntica de catacumbas y cámaras secretas. Alex, con el diario como guía, se embarcó en un viaje bajo la ciudad. Cada paso lo acercaba más al artefacto y al destino que le esperaba. Navegar por las catacumbas resultó ser un desafío tanto para la mente como para el espíritu. La sociedad no solo había protegido el artefacto, sino que también se había asegurado de que solo aquellos dignos y puros de corazón pudieran acceder a él. Alex enfrentó pruebas que pusieron a prueba su coraje, su determinación y su comprensión de los valores de la sociedad. Con cada desafío superado, sintió una conexión más profunda con sus antepasados y una confianza cada vez mayor en su capacidad para cumplir su papel como guardián de la ciudad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad en las sombras, Alex emergió a una cámara donde lo esperaba el corazón de la ciudad. El artefacto, brillando con una luz interior que parecía palpitar con el alma de la ciudad misma, era más hermoso y aterrador de lo que había imaginado. Cuando extendió la mano para tocarlo, Alex sintió una oleada de energía, una conexión que se extendió por generaciones, uniéndolo no solo a la sociedad, sino a la esencia misma de la ciudad. Pero el momento del triunfo duró poco. El despertar del corazón de la ciudad no había pasado desapercibido, y la oscuridad que la sociedad había luchado por mantener a raya se agitaba una vez más. Alex se dio cuenta de que encontrar el artefacto era solo el comienzo. La verdadera prueba de su tutela estaba por delante: enfrentar las sombras que buscaban hundir su ciudad en la desesperación. Al salir de la cámara, con el corazón de la ciudad asegurado y el peso de su misión presionando fuertemente sobre él, Alex supo que los próximos días traerían los mayores desafíos que jamás había enfrentado. Pero armado con el conocimiento de sus antepasados y el poder del artefacto, estaba listo para ser el protector de la ciudad, sin importar la oscuridad que le aguardaba. El viaje de Alex llega a un punto crítico que lo conecta con el antiguo legado de la sociedad secreta y revela la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrenta la ciudad. El descubrimiento del corazón de la ciudad prepara el escenario para la confrontación definitiva, una batalla no solo por el alma de la ciudad, sino por el propio destino de Alex como su guardián. A medida que se desarrolla la historia, hay más en juego que nunca, poniendo a prueba el coraje, la determinación y la fuerza del legado de Alex que ha heredado. Con el corazón de la ciudad en su poder, el viaje de Alex tomó un giro más oscuro. El artefacto, si bien era una fuente de inmenso poder y esperanza, también actuaba como un faro para aquellos que buscaban controlar el destino de la ciudad para sus propios propósitos nefastos. Cuando Alex emergió de las antiguas profundidades de la catedral, el aire nocturno se sintió cargado de una tensión palpable, un siniestro preludio a los desafíos que le esperaban. Tan pronto como Alex puso un pie en las calles iluminadas por la luna, sintió que no estaba solo. Las sombras se movían con sigiloso propósito, convergiendo en su ubicación con una coordinación que hablaba de una inteligencia siniestra. Las advertencias de la sociedad sobre una oscuridad acechante no eran solo relatos históricos, eran una amenaza presente y creciente. Esta fuerza sombría había sido despertada por la activación del corazón de la ciudad, atraída por su poder como las polillas ante la llama. El primer encuentro de Alex con los agentes de la oscuridad fue rápido y alarmante. Figuras envueltas en capas emergieron de las sombras, con sus ojos brillando con una luz malévola. Pero el corazón de la ciudad, al sentir la presencia de su guardián en peligro, pulsó con una energía protectora, creando una barrera que repelió a los atacantes. Fue una clara demostración del poder del artefacto, pero también una advertencia. Las fuerzas desplegadas contra él eran poderosas y decididas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Alex supo que debía actuar rápidamente.
Los documentos de la sociedad mencionaban aliados, individuos dentro de la ciudad que conocían la existencia de la sociedad secreta y su misión. Estos aliados, ocultos a la vista, ocupaban posiciones de influencia y podían brindar asistencia en el conflicto venidero. Alex decidió que su siguiente paso sería buscarlos y construir una red de apoyo que pudiera ayudar a proteger el corazón de la ciudad y combatir la creciente amenaza. Mientras recorría las laberínticas calles de la ciudad, dirigiéndose hacia el primero de estos aliados, Alex podía sentir el peso del artefacto en su poder. No era solo una carga física, sino un símbolo de la responsabilidad que había heredado. La ciudad, con todas sus complejidades y contradicciones, ahora era suya y debía protegerla. Cada decisión que tomara, cada acción que tomara, afectaría el tejido de su futuro. El primer aliado con el que contactó fue un curador del museo, guardián de la historia de la ciudad y guardián secreto de su legado. Saludó a Alex con una mirada de complicidad, ya que había sido advertida de su llegada por mensajes dejados por la sociedad. Juntos formularon un plan para salvaguardar el corazón de la ciudad, utilizando el museo como fortaleza de conocimiento y estrategia. Fue aquí donde Alex conocería el alcance total de las intenciones de la fuerza oscura. El curador reveló que la oscuridad no era una sola entidad, sino una camarilla de individuos que durante mucho tiempo habían buscado controlar el destino de la ciudad. Su interés en el corazón de la ciudad no era simplemente por el poder, sino por deshacer el tejido mismo que hacía de la ciudad un faro de esperanza y progreso. Intentaron hundirlo en el caos, rehacerlo a su imagen. La sociedad había luchado contra esta camarilla en las sombras durante generaciones, y ahora Alex estaba al frente de este antiguo conflicto. Cuando concluyó la reunión, Alex sintió una renovada sensación de propósito. El camino que tenía por delante estaba plagado de peligros, pero el conocimiento y los aliados que había obtenido le dieron esperanza. La batalla por el alma de la ciudad no la podía librar solo. Unido con los guardianes restantes de la sociedad y el poder del corazón de la ciudad, estaba listo para enfrentar la oscuridad. Los próximos días pondrían a prueba su determinación y los vínculos de su recién descubierta alianza, pero Alex estaba decidido a proteger la ciudad y su gente, sin importar el costo. La narrativa se centra en torno al conflicto emergente, preparando el escenario para una confrontación que se extiende más allá del ámbito físico hasta el corazón mismo de lo que representa la ciudad. El papel de Alex como guardián del corazón de la ciudad lo posiciona como el eje de la batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Una batalla que requerirá no solo fuerza y coraje, sino también la unidad y determinación de todos los que lo apoyan. El escenario está preparado para un enfrentamiento que determinará el destino de la ciudad y su protector. La frágil paz de la noche fue rota por una crisis inesperada, empujando a Alex a un escenario de pesadilla que puso a prueba su determinación como nunca antes. Su madre, Sara, la persona que amaba por encima de todas las demás y por quien se había embarcado en este peligroso viaje, había sido secuestrada. Secuestrada de su casa al amparo de la oscuridad, su ausencia fue un grito silencioso que resonó en las habitaciones vacías, un vacío que llenó a Alex de un frío temor. El mensaje que dejó fue claro y escalofriante en su precisión, una demanda de la oscura camarilla del corazón de la ciudad a cambio del regreso sano y salvo de su madre. Sabían exactamente cómo atacar, apuntando a la mayor vulnerabilidad de Alex para doblegarlo a su voluntad. El poder del artefacto, destinado a proteger y curar, se había convertido ahora en moneda de cambio en un juego de apuestas siniestras. La audacia de la camarilla de desafiar directamente a Alex reveló su desesperación y su subestimación de su determinación. Enfrentado a la decisión más difícil de su vida, Alex luchó con las implicaciones de la demanda de la camarilla. Entregar el corazón de la ciudad significaría abandonar su deber de proteger el legado que se le ha confiado, condenando potencialmente a la ciudad a caer bajo la oscura influencia de la cábala. Sin embargo, la idea de perder a su madre, la única familia que le quedaba, era insoportable. Fue un dilema cruel que lo obligó a sopesar el destino de muchos con la vida de aquel a quien amaba. En el fondo,
Alex sabía que no podía haber un intercambio sencillo. La promesa de la camarilla de que su madre regresaría sana y salva era una garantía raída, y sus verdaderas intenciones estaban envueltas en engaño. Buscando el consejo de sus aliados, Alex ideó un plan que conllevaba riesgos, pero ofrecía una pizca de esperanza para burlar a la camarilla. Intentarían una operación de rescate para salvar a su madre, aprovechando su conocimiento de los caminos ocultos de la ciudad y el apoyo de aquellos que aún son leales a la causa de la sociedad. La operación fue una tensa orquestación de sigilo y precisión. Alex y un pequeño equipo de aliados se movían como sombras a través de la parte más vulnerable de la ciudad. Cada paso adelante era una batalla contra el reloj, con la seguridad de Sara en juego. La camarilla había subestimado el ingenio de Alex y la profundidad de su resolución. Ya no era solo un niño atrapado en el fuego cruzado de un antiguo conflicto. Era un guardián, un hijo y un luchador, dispuesto a desafiar la oscuridad que amenazaba con engullir su mundo. El rescate estuvo lleno de peligros, lo que llevó a Alex a una confrontación que puso a prueba todas las habilidades que había adquirido desde que comenzó el viaje. En el corazón de la guarida de la camarilla, en medio del choque de voluntades y el caos de la batalla, Alex encontró a su madre. El reencuentro fue un momento de alegría penetrante en medio de la agitación, un rayo de esperanza que los guió a través de la peligrosa huida. Con su madre a salvo, la batalla contra la camarilla adquirió un nuevo fervor. Alex se enfrentó a su malicia y emergió con un espíritu renovado, listo para afrontar cualquier desafío que le aguardara con valentía inquebrantable. Lo que está en juego se eleva a nuevas alturas, poniendo de relieve las batallas personales y colectivas. El viaje de Alex pasa de una búsqueda de patrimonio y protección a una lucha por la supervivencia y el rescate, entrelazando el destino de la ciudad con la seguridad de sus seres queridos. Las líneas del conflicto están trazadas, no solo por el control de un artefacto antiguo, sino también por el alma de una ciudad y el corazón de una familia. El escenario está preparado para el enfrentamiento final, con Alex en el centro de la tormenta, un faro de esperanza contra la oscuridad que la invade. A raíz del atrevido rescate de su madre, Alex se encontró en una encrucijada. El verdadero potencial del corazón de la ciudad y sus peligros quedaron al descubierto ante él. El artefacto, que pulsaba con una suave calidez, parecía pedir que se utilizara su poder, pero estaba imbuido de una gravedad que advertía sobre la moderación. La incesante búsqueda de la cábala había dejado una cosa muy clara. El corazón no era simplemente una herramienta de curación y protección, sino un faro que, si se usaba mal, podía llevar a la ciudad a una era de oscuridad. Ahora que su madre estaba a salvo, Alex se centró en comprender el corazón de la ciudad. Había llegado el momento de descubrir los secretos del artefacto y descubrir todo el alcance de sus capacidades. Guiado por los textos antiguos y la sabiduría transmitida de generación en generación en la sociedad secreta, Alex se embarcó en un viaje de descubrimiento que lo llevó a lo más profundo de los anales de la historia, donde los orígenes del corazón estaban envueltos en leyendas. El corazón de la ciudad, como revelan los textos, fue creado en una época olvidada hace mucho tiempo, una época en la que la ciudad no era más que un asentamiento incipiente al borde de la destrucción. Se había hecho un pacto con fuerzas más allá de la comprensión, otorgando al artefacto el poder de proteger a la ciudad del daño y fomentar la prosperidad. Pero este poder venía con una salvedad. Exigía un guardián, alguien que empuñara el corazón con altruismo y pureza de intención. La sociedad se había formado para garantizar que se preservara este legado, un linaje de guardianes dedicados a la protección de la ciudad. Al comprender el peso de su responsabilidad, Alex se dio cuenta de que el poder del corazón no debía usarse a la ligera. Su capacidad de curar era solo una faceta de sus capacidades, equilibrada por el potencial de provocar la ruina si era corrompida por deseos egoístas. La camarilla buscó el corazón no para proteger la ciudad, sino para controlarla, para deshacer el tejido que mantenía unida a la comunidad y remodelarla bajo su dominio. Ante la difícil tarea de proteger el artefacto de aquellos que harían un mal uso de él, Alex ideó un plan.
usaría el corazón para curar a su madre, un acto desinteresado que cumpliría el propósito del artefacto y al mismo tiempo demostraría su valía como guardián. Pero también sabía que simplemente usar el corazón no pondría fin a la amenaza de la cábala. Necesitaba asegurarse de que nunca más pudiera ser explotado. En un movimiento audaz, Alex convocó una reunión con los miembros restantes de la sociedad secreta y sus aliados más cercanos. Juntos, promulgaron un ritual que había sido descrito en los textos más guardados de la sociedad, un ritual que uniría el poder del corazón a la voluntad de la ciudad misma, asegurando que ningún individuo pudiera ejercer su poder para beneficio personal. La ceremonia estuvo llena de riesgos, pero la convicción de Alex y la voluntad colectiva de los reunidos los impulsaron hacia adelante. Cuando el ritual alcanzó su clímax, el corazón de la ciudad brilló con una luz radiante, y su energía inundó las mismas piedras de la metrópoli. Una ola de calidez curativa se extendió por la ciudad, reparando heridas tanto viejas como nuevas, un testimonio de la benevolencia del artefacto. Y entonces, tan rápido como había ardido, la luz se alejó, y el corazón se convirtió en una piedra silenciosa e inerte. Su poder era ahora uno con la ciudad, una salvaguardia contra la oscuridad, accesible solo a través de actos de genuina altruismo y unidad. El viaje de Alex llega a un momento crucial que marca una transición de la búsqueda personal a la tutela colectiva. La revelación de la verdadera naturaleza del corazón de la ciudad y la ejecución del ritual para salvaguardar su poder representan la culminación de los temas del sacrificio, la responsabilidad y la fuerza que se encuentra en la unidad. Alex emerge no solo como guardián de un poderoso artefacto, sino también como un símbolo de esperanza y resiliencia que encarna el espíritu de la ciudad y su gente. La batalla contra la camarilla, aunque no ha terminado, ha entrado en una nueva fase, donde la fuerza de la comunidad se erige como un baluarte contra las fuerzas de la oscuridad. En el silencioso período posterior al ritual que unía el poder del corazón de la ciudad con el espíritu colectivo de sus habitantes, Alex se encontraba al borde de una nueva era. El artefacto, ahora dormido en sus manos, era un símbolo del sacrificio y la unidad que habían salvado a la ciudad de caer en el caos. Sin embargo, la victoria fue agridulce, porque la camarilla, aunque frustrada, siguió siendo una sombra al acecho, y sus ambiciones no se vieron empañadas por la pérdida del corazón. La batalla contra la camarilla había pasado factura a la ciudad y a su gente, dejando cicatrices tanto visibles como ocultas. La sociedad, que alguna vez fue guardiana del destino de la ciudad, ahora enfrentaba un dilema moral que ponía a prueba su propósito y resolución. Sin el poder del corazón a su cargo, su papel había pasado de ser protectores de un artefacto a administradores de una comunidad unida por una nueva resistencia y unidad. Alex, reconocido como el catalizador de esta transformación, sintió que el peso del liderazgo recaía sobre sus hombros. El dilema moral que enfrentó era profundo. ¿Cómo reconstruir la ciudad y su espíritu sin caer en los mismos escollos de poder y control que habían atrapado a la camarilla? Los miembros de la sociedad acudían a él en busca de orientación y sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza e incertidumbre. En los días siguientes, Alex convocó reuniones con líderes comunitarios, la sociedad y antiguos adversarios por igual. Las discusiones fueron tensas, llenas de debates sobre gobernanza, justicia y la dirección futura de la ciudad. Alex propuso un consejo, un órgano de gobierno que representaría las diversas facciones de la ciudad, asegurando que ningún grupo tuviera dominio sobre los demás. Este consejo trabajaría para curar las heridas de la ciudad, fomentando un ambiente donde la unidad y la cooperación prevalecieran sobre la división y el conflicto. La propuesta fue recibida con escepticismo por algunos, que temían que el poder, incluso cuando estuviera dividido, pudiera corromper. Otros lo vieron como un paso necesario hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Los debates continuaron, con Alex mediando y guiando la conversación hacia una visión compartida. Era un equilibrio delicado, navegar por las complejidades del liderazgo sin dejar de ser fiel a los principios que los habían unido contra la camarilla. Al final se llegó a un consenso. El consejo se formaría y sus miembros serían elegidos por el pueblo,
un reflejo de la diversa población de la ciudad. A Alex, si bien se le ofreció un puesto destacado, optó por servir como asesor, desconfiado de las seducciones del poder. Sabía que su fuerza no residía en gobernar, sino en ser un puente entre lo viejo y lo nuevo, un guardián no de un artefacto, sino de los ideales que habían salvado la ciudad. El capítulo 10 lleva la narrativa a un punto de inflexión crucial, explorando los temas del poder, la gobernanza y las responsabilidades morales que conlleva el liderazgo. El viaje de Alex de guardián del corazón a líder, después de la derrota de la Camarilla, muestra su crecimiento y los desafíos que conlleva la transición del conflicto a la paz. El establecimiento del Consejo y la decisión de Alex de servir como asesor subrayan el mensaje central de la historia. La verdadera fuerza reside en la unidad y la voluntad colectiva de forjar un futuro mejor. A medida que la ciudad comienza a sanar y reconstruirse, los personajes y la sociedad en general se enfrentan a la tarea de redefinir sus identidades y propósitos en un mundo cambiado para siempre por sus luchas y sacrificios. La formación del Consejo marcó un nuevo capítulo en la historia de la ciudad, uno de esperanza y gobernanza colectiva. Sin embargo, la sombra de la Camarilla todavía se alzaba, un oscuro recordatorio de la fragilidad de la paz. Su derrota en la obtención del corazón de la ciudad había sido un duro golpe, pero su sed de poder y control estaba lejos de ser saciada. En los rincones escondidos de la ciudad se reagruparon, planeando su regreso al poder. Alex, siempre alerta, percibió el creciente malestar. Los informes de su red de aliados hablaban de extrañas reuniones y símbolos siniestros que aparecían en toda la ciudad. Estaba claro que la Camarilla no se estaba simplemente lamiendo las heridas, se estaba movilizando para un golpe final y desesperado. Esta vez, su objetivo no era el corazón de la ciudad, sino los cimientos mismos de la unidad y la confianza que se habían ganado con tanto esfuerzo. El Consejo, todavía en su infancia, se encontró bajo asedio. La propaganda y los subterfugios sembraron dudas entre la población, amenazando con deshacer el tejido de cooperación que mantenía unida a la ciudad. Alex observó con gran pesar cómo las divisiones comenzaban a surgir, el espectro del caos una vez más en el horizonte. Negándose a quedarse de brazos cruzados, Alex reunió a sus aliados más cercanos y pidió a la sociedad y al Consejo que presentaran un frente unido. Iniciaron una contraoperación, un esfuerzo multifacético para exponer las maquinaciones de la Camarilla y reafirmar el compromiso de la ciudad con su nuevo camino. Era una apuesta que requería precisión y un toque delicado, porque el equilibrio entre seguridad y libertad, confianza y sospecha, era peligroso. El clímax llegó una noche fatídica cuando la Camarilla, envalentonada y desesperada, lanzó un asalto directo contra el Consejo durante una asamblea pública. Su objetivo era decapitar a los nuevos dirigentes de la ciudad, sumiéndolos en un desorden del que podrían emerger como gobernantes del caos. Pero Alex, anticipando el movimiento, se había preparado meticulosamente. El asalto no solo fue repelido, sino que se convirtió en un espectáculo de la derrota de la Camarilla, capturado en vivo para que la ciudad fuera testigo. La gente vio a sus líderes mantenerse firmes, vio a la sociedad emerger de las sombras para proteger el corazón de la ciudad, y en ese momento la narrativa cambió. Después del enfrentamiento, los restos de la Camarilla fueron desarraigados y sus complots quedaron al descubierto para que la ciudad los juzgara. El juicio fue un asunto público que equilibró la justicia con una muestra del compromiso del Consejo con la transparencia y el debido proceso. Fue un momento decisivo que solidificó la autoridad del Consejo y la fe de la ciudad en el nuevo sistema. Alex, de pie junto a los líderes por los que había luchado para proteger, sabía que esta victoria era más que una derrota de sus enemigos. Fue una afirmación de la resiliencia y la unidad de la ciudad. El capítulo 11 lleva la narrativa a un crescendo, mostrando la prueba definitiva de la unidad de la ciudad contra la táctica final de la Camarilla. El papel de Alex como líder y protector se solidifica no a través del poder o la fuerza, sino a través de la unificación estratégica de las diversas facciones de la ciudad.
el enfrentamiento sirve como catalizador para la transformación de la ciudad, demostrando que la unidad, la transparencia y la justicia son las armas más poderosas contra la tiranía y la división. Mientras la ciudad sale victoriosa, la historia subraya la fuerza duradera que se encuentra en la acción colectiva y los ideales compartidos, sentando las bases para un futuro construido sobre las lecciones del pasado. Cuando amaneció sobre la ciudad y sus primeras luces anunciaron el amanecer de una nueva era, los ciudadanos despertaron a un mundo que había cambiado para siempre. La derrota de la camarilla y el juicio público que siguió dejaron al descubierto los peligros de una ambición desenfrenada y la importancia de la vigilancia. Sin embargo, también destacó el espíritu indomable de la ciudad y su gente, su capacidad para levantarse de la adversidad más fuertes y más unidos que nunca. En los días siguientes, el Consejo, con la guía de Alex, trabajó incansablemente para reparar las fracturas que habían aparecido en el tejido de la ciudad. Se iniciaron programas para reconstruir las zonas más afectadas por el conflicto, se establecieron redes de apoyo para ayudar a los afectados y se redoblaron los esfuerzos para garantizar que la gobernanza de la ciudad siguiera siendo transparente e inclusiva. La sociedad, alguna vez rodeada de secreto, ahora operaba bajo la luz, y sus miembros servían como asesores y protectores del legado de la ciudad. Alex, que había desempeñado un papel fundamental en la salvación de la ciudad, se encontró en una encrucijada. Sus acciones le habían granjeado el respeto y la admiración de los habitantes de la ciudad, pero sentía el impulso de llevar una vida más tranquila e introspectiva. La batalla había sido ganada, pero la guerra por el alma de la ciudad requeriría una vigilancia constante, una tarea que creía que era mejor dejar en manos del Consejo y la sociedad, bajo la atenta mirada de la gente de la ciudad. Al optar por alejarse del centro de atención, Alex se dedicó a narrar los acontecimientos que habían remodelado la ciudad. Sus escritos, testimonio del poder de la unidad y la fuerza del espíritu humano, sirvieron de guía para las generaciones futuras. Sin embargo, en su corazón permaneció siempre alerta, listo para servir en caso de que la ciudad volviera a necesitarlo. La ciudad, rejuvenecida por sus pruebas, floreció. Se forjaron nuevas alianzas, se sanaron viejas heridas, y un sentido de propósito y espíritu comunitario invadió las calles. El corazón de la ciudad, ahora un símbolo de la resistencia de la ciudad, yacía inactivo, su poder entrelazado con las vidas de aquellos a quienes había protegido. Sirvió como recordatorio de que la verdadera fuerza de la ciudad no reside en los artefactos o los individuos, sino en la voluntad colectiva de su gente. Mientras Alex observaba la ciudad desde su modesta casa, una sensación de paz se apoderó de él. Había desempeñado su papel en la historia de la ciudad, pero ahora había llegado el momento de que otros escribieran sus capítulos. La ciudad volvería a enfrentar desafíos, de eso estaba seguro, pero también sabía que las bases puestas por sus luchas perdurarían. La ciudad, con sus calles vibrantes y su corazón esperanzado, era un testimonio de lo que se podía lograr cuando la gente se unía, unida por un propósito común y una visión compartida para el futuro. El capítulo 12 cierra la narración con una nota de contemplación esperanzada, reflexionando sobre las lecciones aprendidas y los desafíos superados. La decisión de Alex de alejarse de la vida pública subraya el tema del liderazgo desinteresado y la importancia del legado por encima de la gloria personal. La recuperación y el progreso de la ciudad sirven como un rayo de esperanza que ilustra el poder transformador de la acción colectiva y la fuerza duradera de los vínculos comunitarios. Al concluir la historia, la ciudad se erige como un símbolo de resiliencia, un faro de luz en un mundo que a menudo parece envuelto en oscuridad, con un futuro brillante con la promesa de unidad y sueños compartidos.